que forma parte del nombre de la misma, es sistema inmune. El sistema inmune tiene sus complejidades, es algo como, no sé si conocen la Santa Trinidad de Barcelona de Gaudí, en donde cada parte es un mundo complejo y aún se está construyendo. Bueno, algo así es esta sección de inmuno. Yo voy despacito para que ustedes me vayan preguntando. Primero vamos a ver las partes y después vamos a los detalles, al movimiento. ¿Qué te parece, Romina? Bien, profe, perfecto. Yo me quedo y cualquier cosa, cualquier comentario que haya en el Bueno, chat gracias. y que eventualmente no puedan abrir el micrófono, se los transmito. ¿Venís de guardia? No, no, estoy dormida nomás, pero vengo. No trabajé Buenísimo. este fin de semana. ¿Qué le pasa? Ah, te me chiqué. ¿Se ve bien ahora? Sí, profe, se ve bien. Se ve un poquito chiquito, pero se ve Y bien. esta parte es, ahora lo voy a agarrar. Ahora, Ahora se ve mejor. ¿se ve puntero o no? Sí, se ve el puntero y el pase de una diapo a la otra. Mira vos que se vea el puntero, qué raro. Bueno, la evolución del hombre, en contrapartida de la evolución de los microorganismos, ha sido mucho más lenta. Es decir, que hemos necesitado, bueno, casi todos los seres vivos, de algo que nos defienda, que se llama sistema inmune, lo cual ha permitido que esta variabilidad rápida de los microorganismos pueda ser compensada por una estrategia basada en la plasticidad, es decir, esta capacidad que tiene de adaptarse a cada microorganismo, la complejidad que van a ver ustedes cada vez creciente, y la redundancia, es decir, la vuelta del sistema inmune a los mismos puntos por diferentes vías. Finalmente, uno de los resultados que se desea es la destrucción del microorganismo o la neutralización, que es un evento importante también porque refleja que los anticuerpos solubles han logrado neutralizar cada uno de los epitopes, hablamos ya no de la proteína completa, sino cada partecita de la proteína en la respuesta inmune ya adaptativa. Entonces, avanzamos ya en este concepto de dos tipos de sistema inmune, el innato y el adaptativo, que vuelve a reforzar, por eso la redundancia, el sistema inmune innato. Porque es fea esta fotito. Bueno, una de las preguntas, o lluvia de ideas que nos podemos hacer, cómo interactúan los microorganismos con el hospedero humano, qué son las características y los mecanismos de esta interacción, en particular cuando sucede la invasión, es decir, el pasaje a través de la mucosa. También, bueno, vamos a volver a un tema visto en la clase anterior, cómo interactúa con con la microbiota y con los agentes invasores. Pero también el sistema inmune no solo se encarga de
originar una respuesta a lo extraño, sino también a lo propio modificado. Si ustedes recuerdan, la necrosis se producía toda una eliminación de partes de la gente y de la célula al exterior, lo cual, bueno, tenía que ser reconocido y eliminado, donde se pone en marcha esta respuesta inmunológica en cuanto a arquitectura. Hay una serie de mecanismos de virulencia de la gente que le permite, que hace que el sistema inmune eh, los tenga que considerar para su defensa, como son qué mecanismos importantes de virulencia y de escape son los agentes microbianos intracelulares. Ahora, también hay virus y bacterias, no solo encima, que inhiben la inmunidad celular. Por ejemplo, sarampión inhibe hasta 2 o 3 meses, aunque hay varios casos, la inmunidad celular. El HIV, que infecta el virus de inmunodeficiencia humana, infecta células claves. También hay agentes que poseen estructuras que se mimetizan con la del hospedero, y vamos a ver luego en las enfermedades que pueden desarrollarse luego de una infección por Streptococcus pyogenes. Lo recuerdan, lo habíamos visto como microbiota, pero también puede ser productor de anginas. Opa, se fue para adelante. Hay también mecanismos en el hospedero, además de estos celulares, son más generales, que limitan o disminuyen la respuesta inmune. Tenemos que considerar todo lo que es la desnutrición y no hay que irse muy lejos, basta en la provincia de Córdoba. También los medicamentos inmunosupresores e infecciones por otros microorganismos. A ver si puedo sacar esta ventanita. No, no la puedo sacar. Bueno, me fui. Ahora me fui. No me fui. Y me fui. Quiero sacar el cartel y dice cada vez que lo hago me voy. Bueno, a ver, cada vez. Sí, eso pasa, a mí también me pasa cuando pongo la presentación que se vea más grande, no me responde el No, a mí cambio me de la diapo. pone grande la presentación, solo que no sé ahora dónde. Acá, acá. Ahí está. Otros microorganismos, bacterias, virus. Es decir, no tenemos que imaginarnos al paciente como una tabula rasa, sino que más bien puede tener Streptococcus pneumoniae y facilita la expresión de ciertos receptores virales, y como hemos dicho también, el HIV y el sarampión. Vamos a ver también con más detalle los epitelios, que son superficies, epitelios y mucosa, me refiero a los dos tipos de epitelios, que son superficies realmente protectivas, en cuanto las células están muy unidas entre sí. ¿Cómo se genera este proceso de inflamación, que lo vemos clínicamente como tumor, rubor e hinchazón? Bueno, lo que ya he referido, la inmunización y la respuesta a una nueva exposición, el reconocimiento de estos epítopes, es decir, estas partes de la proteína por parte del sistema inmune ya adaptativo, con presencia de anticuerpos serológicos, hace que la detección de estas pequeñas trozos de proteína ubicados en la parte externa del agente den lugar a diferentes serotipos,
También hay obviamente individuos susceptibles, lo que ya contaba Locke en la clase pasada, esta inmunidad de rebaño, y en definitiva, también, como ya lo hemos visto, el diagnóstico basado en la respuesta inmune siempre adaptativa, sobre todo serológica. Bueno, acá volvemos a esta típica figura que espero ya esté integrada. No es necesario que haya incubación, enfermedad y convalecencia, puede ser simplemente una vacuna. Depende del tipo de vacuna, le quitaremos esta curva de virus, pero siempre ocurre este movimiento de M, que suele ser transitorio, no en todos, pero hay que estudiarlo en cada uno. La seroconversión, que es un criterio, en la IgG, el aumento de cero negativo a cero positivo. Otro punto, bueno, que significa dos conceptos que ya lo hemos trabajado. Hay una inmunidad pasiva que se produce sin el contacto con el agente y una inmunidad activa que es la que sí se produce con el contacto. Es decir, que nosotros podemos no estar en contacto con el agente y tener una inmunidad pasiva. Por ejemplo, aquí, en un solo ejemplo, vemos que si sacamos todas estas líneas, vemos que durante el embarazo, la IgG, por su tamaño, atraviesa placenta y protege al niño en los primeros meses de vida. Ahora, claro, si esta sería una inmunidad pasiva. El niño no ha tenido contacto con el agente y simplemente el traslado de los anticuerpos de la madre al niño. Ahora bien, no, perdón, era esta la IgG materna. Bueno, esta es la IgG más que más. Esta es la IgG materna, que lo he visto tantas veces, que bueno. En cambio, si el niño se infecta intraútero, es decir, tiene contacto con el agente, bueno, ustedes ya saben que la serología es totalmente diferente, aparece la IgG del niño, es decir, que hay un momento acá temprano, en edad de meses, en donde no podemos saber si la IgG es del niño materna, por lo cual necesitamos luego una segunda muestra para ver si se mantiene esta inmunoglobulina, lo que indicaría que la IgG es del niño. Tomo este ejemplo porque es el ejemplo que un poco, este cuadro, porque ya lo tienen previo, y la IgM del niño, que por su tamaño, que son 5 moléculas de la inmunoglobulina IgG, no atraviesa la placenta y de esa manera siempre es propia. Es decir, que en un solo ejemplo estamos viendo la inmunidad activa que acabamos de comentar, justamente por el contacto con el agente, y la inmunidad pasiva, que es el traslado de los anticuerpos. Esto más o menos lo hemos visto, no sé si le resulta claro. Sí, profe. Es importante, esto es crítico y atraviesa, bueno, todos estos temas atraviesan la asignatura, pero este en particular lo van a ver este jueves. Bueno, la inmunidad innata antes se llamaba inespecífica, luego se vio que no era tan inespecífica. Por ello le digo que estos temas se van poniendo muy complejos. Uno a veces tiene que seleccionar qué va a decir, porque de lo contrario tira una complejidad que es difícil de comprender. En la inmunidad innata participan todas las células de las mucosas y también de los epitelios queratinizados, es decir, todo aquello que tiene en general contacto con el exterior y también las zonas estériles, tienen sistemas inmunes dentro de los tejidos y en general comienzan en las mucosas o esta barra de células
que vamos a ver, es una barra por adyacencia, ¿no? Que es una barra bastante compleja en cuanto que hay una fuerte unión impidiendo que la gente ingrese luego de pasar por el mucus, sobre todo el mucus si está en contacto con el exterior, si no, no suele haber mucus. Decimos que se ha dejado de lado todo lo que es lo... no puedo, quería escribir. Se ha dejado de lado lo inespecífico porque se sabe que se reconocen, primero el innato, reconoce estructuras compartidas por los microorganismos, es decir, que no es solo un efecto de barrera o de algunas células del sistema inmune, sino que los microorganismos tienen determinada estructura y son reconocidos como tales, y estas estructuras modelan luego la respuesta inmune. Esto permite, bueno, la inmunidad innata, una respuesta rápida frente al contacto con los microorganismos. En contrapartida, lo que era antes la inmunidad específica se denomina adaptativa. Esta inmunidad requiere la proliferación, diferenciación y multiplicación de linfocitos en respuestas a determinantes antigénicos o desafíos antigénicos de diferentes proteínas microbianas. Esto es más lento, por eso vemos todas las curvas de anticuerpos, es decir, necesita tiempo, y hay dos tipos de inmunidad adaptativa, la humoral y la celular. En general, para el diagnóstico utilizamos solo la humoral. Bueno, perdón que esté en inglés, pero es un libro, una figura bastante interesante, la inmunidad innata, con las barreras epiteliales, a ver si sigue algo o no. Oh, células epiteliales, a ver si se mueve, sí, acá se mueve. Células dendríticas, que son las células claves del sistema inmune, fagocitos, perdón, células cebadas, el complemento, faltan los neutrófilos acá, las células natural killer, mouse acá. Y luego, en definitiva, esto forma parte de todo un montaje rápido de la respuesta inmune, fíjense en horas, sin embargo, en días aparece la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa tiene dos brazos, uno que significa la activación, la proliferación, la diferenciación y la proliferación, se diferencia, de los linfocitos B naive, es decir, se les llama naive porque no han tenido contacto con el antígeno. Entonces ingresa el antígeno llevado por célula a los ganglios y estos linfocitos B se diferencian ya a determinados clones. Clones son grupos de células que tienen un progenitor común. Se diferencian a células plasmáticas productoras de anticuerpos, los cuales tienen, vamos a ver, algunas funciones porque vuelven a menudo al sistema innato. Luego, los linfocitos T, hemos hablado de los B, los T, también la respuesta es en días y se encargan de, acá vemos una interacción, perdón, acá también me la comí, es decir, hay siempre una interacción entre los linfocitos B y las células dendríticas respecto al reconocimiento del antígeno. En nuestro sistema inmune siempre hay una doble señal, no basta el reconocimiento, sino una serie de interleuquinas. Y estos linfocitos T, a diferencia de los B,
no producen anticuerpos, sino que se encargan de la lisis de las células infectadas. Bueno, para atrás. Es decir, acá viene la otra, una idea importante que es las células infectadas no se salvan, son eliminadas. La otra idea creo que es que, no, lo digo más adelante, perdón. La inmunidad innata, bueno, lo primero que tendríamos por allí que pensar es que todas estas células, fíjense, están unidas por proteínas estrechas, desmosomas, es decir, que no es tan fácil atravesarlas. O bien todos los filamentos, los microfilamentos, las tubulinas, este espacio denso intracelular, hace que, bueno, no sea la cosa tan simple para los microorganismos, pero de cualquier manera, los microorganismos han adaptado diferentes sistemas para ingresar o atravesar algunos de ellos, justamente estos epitelios. En la parte superior, aquí, en numerosos tejidos que tienen contacto con el exterior, existe el desarrollo de una microbiota. Bueno, nuevamente, por ejemplo, es una cripta intestinal, en donde vemos, además de toda esta continua, acá vemos de células eucariotas bien pegoteadas, células caliciformes, linfocitos T también, bueno, todos los enterocitos, luego el borde interno de la cripta y la apariencia de una nueva microvellosidad, todas las partes, las proyecciones celulares y el moco que recubre el intestino, en donde, bueno, queda atrapada microbiotas, bacterias y virus, y a medida que uno profundiza este, este mucus, encuentra que los microorganismos, como ustedes ven, que ingresan, son menos. De cualquier manera, se ha visto en la actualidad que hasta los enterocitos, además de, bueno, estas células caliciformes o bien los linfocitos T, hay numerosos tipos celulares que se saben todos en la actualidad que participan en la respuesta inmune. Es decir, que no son simplemente, digamos, barreras. También están las células enteroendocrinas, que como decía la profe en la clase pasada, se comunican a través de determinados neurotransmisores con el cerebro. Por otro lado, acá no está dibujado, pero si observamos con detalle, hay ciertas porciones del intestino en donde hay unas células llamadas células M, quizás por la forma que tienen, porque son como un globo, que permite el acceso rápido de los microorganismos al sistema inmune adaptativo subyacente. Sin embargo, vamos a ver que también muchos microorganismos ingresan por esta vía. ¿Por qué no es más inespecífico? Bueno, por suerte, no solo en los humanos, sino en otras especies, existen receptores para patrones moleculares, es decir, cuando uno ve determinada figura, como esta y esta, bueno, son chicles,
Bueno, hay patrones moleculares asociados a estructuras de microorganismos, pero les cuento que estos dos patrones moleculares similares, bueno, si los cortara, corresponden al mismo, al mismo microorganismo. Es decir, que hay formas que son compartidas. Así, y hay receptores para esos patrones moleculares, de tal manera que se va armando, allí se comienza a modular una respuesta inmune adaptativa a posteriori que se asocia a la lógica de lo que ha sido reconocido. También hay receptores para patrones moleculares asociados a lesión, se refiere a lesiones del hospedero. Bueno, creo que antes, bueno, los patrones moleculares asociados a patógenos, como le decía recién, las bacterias reconocen a través de determinadas las bacterias, las células reconocen de las bacterias determinadas estructuras compartidas, como los lipopolisacáridos en las gram negativas y los ácidos lipoteicoicos en las gram positivas. También reconocen estructuras, material genético, como el producido por virus, en hongos y parásitos reconocen determinados carbohidratos. Como ven ustedes, eh, a ver, es una variada de moleculares que permite adaptarse el sistema inmune a la respuesta. Voy a apagar esto. ¿Cómo vamos? Bien, profe, por ahora bien. Pero, bueno, me avisan, porque ya no tenemos apuro. Bueno, para que ustedes tengan una idea, no es para saberlo, pero sí que son reconocidos, por ejemplo, se me mueve todo este mapa. Los ácidos nucleicos reconocen las estructuras como el ARN viral y en particular el ARN viral de doble cadena. El ARN viral de doble cadena, un ARN, no existe en la célula. Es decir, que se reconocen siempre estructuras no pertenecientes. Otras estructuras serían pilina, flaquelina, peptidoglicanos. Es decir, estamos hablando ya de estructuras gordas, no de estructuras pequeñas. Es decir, no está respondiendo con una individualidad relativa a cada partecita, epítope, ¿no? Partecita, sino que está respondiendo a una estructura que, bueno, evolutivamente ha aparecido como invasora. Los lípidos, el lipopolisacárido, que en particular, acá vamos en la última columna, figuran algunos de los receptores. Ustedes pueden ver que el R4 es para ácidos lipoteicoicos y lipopolisacáridos. En las gram positivas, perdón, el TUL-like se llama, pero bueno, TLR1 y TLR2 y TLR6. Bueno, glúcidos, en hongos y bacterias, en hongos y también faltan acá los parásitos. También hay proteínas, bueno, asociadas, a veces acá no está en esto todavía. Es decir, que en cada parte de la célula, les comento, no solo en la parte externa que recibe el agente, sino
en el núcleo y en la parte citosólica libre o adherido a las membranas de las células se encuentran todos estos receptores que van reconociendo estructuras, macroestructuras que, bueno, ya fueron reconocidas con anterioridad como patógenas, tan es así que se desarrollaron receptores específicos para reconocerlos como tales. Estamos hablando de los componentes todavía del sistema inmune, no hemos entrado al movimiento. Bueno, los monocitos o macrófagos presentes en diferentes tejidos con diferentes nombres, internalizan, fagocitan al microorganismo y luego de esta fagocitosis, acá faltarían las células dendríticas, perdón, pues están después, que son todo este sistema celular se encarga de esta fagocitosis y ruptura de las proteínas, sobre todo externas de los agentes, para luego presentarlas. Esto ya pasamos a otra parte, por eso hablamos de complejidad, de vinculación, para luego armar la respuesta inmune adaptativa. Están los neutrófilos, o sea, cada tipo celular va produciendo inflamación que modula, y además la inflamación es característica justamente de estas células que reconocen los microorganismos, como vemos acá en una microfotografía trucada, por los colores digo, y bueno, una vez que lo reconocen, se liberan una serie de proteínas que aumentan, entre ellos todo lo que es la permeabilidad vascular, el llamado a otras poblaciones celulares, al tiempo que fagocitan a a estos microorganismos. Acá, por ejemplo, como una idea, bueno, estos son en realidad las células cebadas, pero uno puede interpretar también que además de cuestiones propias, como ser la activación de una respuesta IgG, una contracción del músculo liso, es decir, factores, es decir, de la respuesta inmune que pueden no ser beneficiosos para el hospedero. Fíjense en la cantidad de histamina, que lo vemos acá abajo, mediadores muy fuertes, mediadores fuertes intensos, porque tienen, bueno, si bien todos tocan el organismo completo, la histamina tiene, bueno, tiene que ver con todo lo que es las alergias, van a ver. Por otra parte, también podemos observar, si no se me corre, células endoteliales, en donde el mismo sistema inmune se encarga de aumentar la permeabilidad, sí, de estos endotelios, para que las células puedan ingresar. Estas células, como otras, ¿no? Fíjense, este es un mecanismo, si bien de células cebadas, involucra a otras células, llaman a la quemotaxis y así sintetizan una serie de interleuquinas. Interleuquinas son mediadores entre estas células, ¿no? Sustancias solubles.
que median la activación de determinadas vías metabólicas en las células eucariotas. También vemos la activación de macrófagos en la parte inferior. Es decir, lo que estamos viendo en este panorama estamos presentando quienes van a intervenir. Bueno, el complemento también es, si bien no, obviamente que no es necesario las vías de activación del complemento, la vía clásica de activación es, estamos hablando de la respuesta inmune innata, sin embargo, cuando ya hay una respuesta de anticuerpos, es decir, pasó por la adaptativa, se activa por la vía clásica. ¿Y qué produce? Inflamación, fagocitosis y lisis del agente, porque da lugar a la expresión de un complejo de ataque de la membrana celular. Bueno, en aquellos agentes justamente que tienen membrana celular. O bien la membrana plasmática. Hay otras vías alternativas, vía de la lectina o vía ligadora de manosa, que reconocen determinados glúcidos o proteínas que se encuentran en la superficie del agente. ¿Vamos bien? Es una clase media, si se quiere, de paso. Sí, profe. Vamos bien. No es importante ver que se activa esta cascadita, ¿no? Eso no es para nada. Pero sí estas ideas generales de cómo diferentes sistemas intervienen en todo lo que es la respuesta inmune innata. Hay otras células acá, estas son unas fotos viejas del National Geographic, que muestran una célula cancerosa, grandota acá en el medio, y una serie de linfocitos, bueno, en realidad están como peludos blancos, que atacan a la célula cancerosa, y en la imagen de la derecha, bueno, ya está la célula cancerosa. Es decir, también podríamos pensar que una célula infectada, eliminada. Estos son células naturalmente asesinas, se denominan killer, y tienen diferentes modos de activación un poco complicados, que lo vamos a ver más adelante, pero siempre, nuevamente les digo, que es necesario como una doble señal. También hay un interferón, unas proteínas que son sintetizadas por las células en respuesta a estos patrones moleculares reconocidos. Uno de ellos son los interferones, y vamos a hablar del interferón de tipo 1, porque hay otro tipo de interferón. El interferón de tipo 1 actúa en la mayoría de las células infectadas con virus. En primer lugar, se produce la infección, bueno, acá es una animación, de una célula, y esta célula libera interferón que le permite a las células vecinas la activación de ciertos genes y la producción de enzimas que permitan desdoblar el ácido nucleico viral. Sin embargo, esta célula muere, pero sí se va produciendo todo como una periferia de células que no pueden ser infectadas. Y miren ustedes la cantidad de historias que están envueltas dentro de lo que es el sistema inmune innato, ¿no? Acá lo pueden ver, bueno, esto es
Y luego ya pasamos a lo que es una inmunidad que reconoce con individualidad. Y con individualidad decimos ahora que no solo es reconocido esto como patrón molecular, sino que además en la parte externa es reconocida esta proteína o este epítope, que da lugar luego a una síntesis de anticuerpos y a una serología. ¿Está claro? Es un epítope, una partecita del agente que es reconocido, que ha sido fagocitado, porque obviamente no puede ser reconocido como algo así, pero ha sido fagocitado y cortado, bueno, acá no tengo una tijera, en partes pequeñas y se presenta a todo el sistema inmune adaptativo, el cual genera luego una respuesta inmune humoral, que es la que hemos estudiado como diferentes tipos de inmunoglobulinas, y una respuesta inmune celular que se encarga de la lisis de aquellas células en las que observa en la parte externa este antígeno. Antígeno, porque bueno, es una proteína capaz de generar anticuerpos. Antígeno. Bueno, obviamente hay, como hemos ya referido, esta conexión entre, es decir, estos sistemas no están desconectados, no es que uno marche por un lado y otro marcha por el otro, ni necesariamente que todos se produzcan en esto que hemos visto al comienzo de horas y días, sino que a medida que uno se van activando, coexisten. Los macrófagos y también las células dendríticas, que observamos al inicio, pero bueno, no importa, ponen en contacto a las células presentadoras con, o sea, esta célula que ha fagocitado esta cosita grandota, luego se la presenta, es decir, no es por sí mismo, ya ha cumplido una función, pero además interactúa con todo el sistema inmune adaptativo. Y esto origina todo lo que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Por ello, los productos finales de esta activación pueden ser los anticuerpos, que nos sirven para el diagnóstico, luego referir, y los linfocitos T, como el T citotóxico, que tienen una actividad muy similar a los natroalquiles, que lo hemos visto con anterioridad. La citotoxicidad significa la eliminación de las células que reconocen. Bueno, como hemos poco ya referido, si reconocen con especificidad ya una partecita pequeña llamada epítope, y no solo esa partecita, es decir, hay varias partecitas, acá está la esquina, es decir, del envoltorio, acá hay otra parte, es decir, cada parte, epítope proteico, cada parte, da lugar a una respuesta inmune. En ciertas situaciones, cuando esta parte caracteriza determinado agente, se habla de serotipos, que pueden ser bacterianos, serotipos virales, algunos hongos. Bueno, obviamente, para lograr hacer esto hay una gran diversidad de todas
receptores que tienen luego estos linfocitos para el sitio de unión con el antígeno. También hay memoria, pero la memoria no es de los anticuerpos, esto es importante. Uno empieza con lo negativo. La memoria es de las poblaciones linfocitarias. ¿Por qué tienen memoria? Bueno, porque reaccionan luego con mayor rapidez y con un tipo de respuesta, que es la respuesta G, que está más adaptada hacia la eliminación. Obviamente que los mecanismos anteriores, no la memoria, tienen todas situaciones de autolimitación. La primera de ellas es que esto no está más. Entonces ya se comienza a disminuir todo lo que es la respuesta inmunológica. Al no existir más el agente, hay otros mecanismos de autolimitación. Vamos a ver linfocitos T regulatorios. Bueno, es complicado. Es feo cuando te dicen que es complicado, bueno, en realidad todo es complicado. Uno se mete en lo interno, pero bueno, es ya de otra parte del conocimiento. Pero esto no se prolonga, es decir, lo que se prolonga es la memoria inmunológica. Si no se autolimita, bueno, se producen enfermedades. Obviamente, discrimina también, fíjense, uno las ve como cuestiones nominales, pero son bien complejas, distingue entre lo que es propio y aquello que no lo es. Bueno, sí, acá vemos una bella célula dendrítica. Este es un microscopio electrónico de scanning, así que permite ver la superficie. Son microscopios, bueno, electrónicos. Es decir, esto no se encuentra en los laboratorios, sino los tienen sobre todo ingeniería que estudia materiales porque permite ver superficies. Las células dendríticas, me estaba yendo, tienen la capacidad de captar antígenos solubles y asociados a células y luego viajar hasta el ganglio para producir, dar lugar al armado de una respuesta inmune ya individual. No sé si queda claro, me estoy yendo solo. No queda claro. Bueno, De mi parte, por ahora sí, profe. esto lo encuentran, está todo descrito en el libro Biología de los virus, así que ahí lo van a encontrar con más Igual detalle. sí, profe, queda claro. Queda claro. Bueno, eso es lo que... Por ahora estamos nominando, es como la presentación de los actores, ¿no? Es decir, quienes intervienen en esta obra. Bueno, acá se ve, bueno, podemos observar justamente el ingreso, también que indica movimiento ya, pero la activación veamos solo esta parte, la activación de las células B, y luego estas células B proliferan y se diferencian células plasmáticas capaces de producir anticuerpos. Acá no está. Y otra respuesta que no me gusta, perdón, metí algo que no va. Dentro, no me gusta porque incluye algunas cuestiones que más complicadas. Dentro de la... ¿Por qué? Porque hay que comenzar esto, bueno, mostrando la catedral, si se quiere, de Gaudí. Dentro de esta respuesta inmune adaptativa está la respuesta inmune celular, humoral, que es la que da origen justamente a
toda la serología que vamos a ver en el diagnóstico. Estas inmunoglobulinas, a ver si está mejor acá, acá, porque largo está ahí. Bueno, están formadas por 4 cadenas polipeptídicas. Vemos un color grisáceo aquí, determinada, bueno, acá lo mismo, determinadas sitios o dominios de inmunoglobulinas que tienen numerosos aminoácidos. Aquí hay una cadena pesada en color gris, hay otra adyacente en color gris unida por puentes disulfuro y luego 2 cadenas livianas en un tono gris mucho más suave. Si esta inmunoglobulina que vemos aquí no está plasmada así pegoteada sobre un papel y que no pueda moverse, en realidad tiene toda una flexibilidad que se da en la parte central que le permite moverse y cumplir sus diferentes funciones. A ver. Bueno, en realidad estas inmunoglobulinas se llama superfamilia de las inmunoglobulinas porque hay numerosas estructuras celulares que tienen ciertas similitudes que le permite a estas inmunoglobulinas anclarse. Es decir, que tenemos inmunoglobulinas asociadas a células y otras inmunoglobulinas que están solubles como anticuerpos. Bueno, acá lo van a leer, es decir, son las 2 cadenas polipeptídicas y cada una forma duplicándose la molécula de una IgG, por ejemplo. En todas hay una región constante. La región constante, a ver, acá está, es esta, es la región que surge del cortado a través de estos puentes disulfuros, esta parte más susceptible de inmunoglobulina, y se generan 2 partes. La parte superior se denomina fragmento FAB, que es aquel que se une, que tienen unas regiones variables e hipervariables en sus extremos terminales, que es la que se va a unir al antígeno con especificidad. Y luego hay otra parte, que es la cola de la inmunoglobulina, que es esta, no sé si cola o la parte inferior, el fragmento FC, FC es otro nombre, porque es el factor celular, justamente en realidad de factor cristalizable, pero bueno, se une a la célula, es decir, que tenemos una estructura soluble, presente tal como la vemos, y otra en donde se podría dibujar, y ya lo vamos a ver, acá una célula. De hecho, que los linfocitos B, como grandes grupos, otras células también, tienen estas inmunoglobulinas adosadas a sus membranas. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. ¿Vamos? Bueno, no todas las inmunoglobulinas son iguales. Eso ya lo hemos visto cuando nos hemos referido a la inmunoglobulina G, que es es solo una estructura proteica, habíamos dicho atraviesa placenta, y la inmunoglobulina M, que es un pentámero, son 5 moléculas de inmunoglobulinas
unidas por una cadena polipeptídica también. Esta es la inmunoglobulina grandota que no atraviesa placenta. Hay también una inmunoglobulina A secretoria, una inmunoglobulina E que tiene otras funciones y una inmunoglobulina D también con otras funciones. Intentando que se comprenda, bueno, está esta cerradura en donde una parte de la inmunoglobulina se une al hospedero, huésped, inmunoglobulina, y otra se une a la agente. Pero no siempre es así, puede estar en forma soluble, es decir, forma soluble quiere decir que circula libre y ancladas células no lo están. En realidad, a posteriori, fíjense la vuelta que tiene esta historia, estas inmunoglobulinas mejoran toda la respuesta inmune innata. Es decir, la respuesta inmune adaptativa mejora la respuesta innata. En esta figura, tienen que recordarla, es la principal, es una de las actividades que genera toda la respuesta inmune adaptativa, que es la neutralización del antígeno. Es decir, que hablamos ya no de un mecanismo de defensa de la inmunoglobulina, ni nada, sino que vamos siempre con un poco más de detalle. A esta altura vemos que el agente presente en la parte hipervariable, la zona variable de inmunoglobulina, es neutralizado. ¿Qué significa? Bueno, algo similar a cuando, bueno, ahora también los jugadores de fútbol, otro lo agarra de la camiseta y no le permite entrar, o los jugadores de básquet que se le tiran de básquet, de rugby, que se le tiran todo encima. Y vengo para que esta figura quede grabada en ustedes y puedan hacer preguntas. Y hago unas preguntas yo mientras tanto. Por ejemplo, con lo que estuvimos viendo, ¿ustedes creen que, supóngase el caso, alguien está resfriado y tiene un montón de moco? ¿Vieron que vienen los pacientes y dicen, tienen moco, tienen tos? Doctora, ¿me puede dar algo para que me corte el moco, para que me frene la tos? ¿Deberíamos darle algo o no? ¿Qué les parece a ustedes? En función de lo que vieron recién, de qué función tiene el moco. Y para mí que no. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, cuando nos sonamos la nariz o cuando tosemos, es como que eliminamos el patógeno. Claro, el moco está actuando ahí como una barrera de defensa, y si está incrementado es porque está teniendo más trabajo, ¿sí? Entonces, si damos una medicación para cortar la producción de moco, para frenar la tos, en realidad lo que estamos haciendo es interfiriendo con nuestro propio sistema inmune, ¿sí? Estamos poniendo trabas ahí. Y otra pregunta, yo me quedé pensando en cuáles eran las especificidades del sistema inmune. Una de las características era que
podía discriminar lo propio de lo extraño. ¿Qué pasa si esa capacidad de discriminación está disminuida? No funciona de manera tan correcta. ¿Qué le puede pasar al individuo? ¿O siempre funciona maravillosamente? No, por ahí hay problemas inmunes que hacen que no reconozca algunos agentes patógenos y ahí es donde nos enfermamos. O incluso cáncer y esas cosas. Bueno, o sea, no reconoce agentes extraños o no reconoce agentes propios que están fallados, por ejemplo, una célula con metaplasia. Claro. Puede provocar enfermedades autoinmunes. También, ¿y qué es lo que sucede con las enfermedades autoinmunes? ¿Se les ocurre qué puede pasar? Como dijo usted, no reconoce las propias células del cuerpo, entonces empieza a atacar. Claro, se confunde y toma por extrañas células que son propias. Esta es una explicación, digamos, muy sencilla para patologías muy complejas, ¿no? Pero bueno, como concepto principal sería algo así. ¿Y qué pasa con la acción de las vacunas? Es lo mismo, yo puedo tener anticuerpos por vacunas, son diferentes de los anticuerpos por enfermedad. Es una inmunidad activa, pasiva. Puede que tengan inmunidad pasiva las vacunas, que se activan solamente en presencia del patógeno. Hay una inmunidad, la inmunidad, a ver, no es inmunidad pasiva. La pasiva era transferida, es decir, sería una inmunoglobulina directamente comprada. Inmunoglobulinas, hay algunas altamente específicas que se inoculan, o bueno, a ver, en ciertas enfermedades se utiliza el suero del paciente convaleciente, pero lo que está hablando la DOC es una inmunidad activa, que es la vacunación. Yo acá le coloqué las criptas, porque en una enfermedad diarreica, por ejemplo, se produce toda una invasión. Pero esta invasión luego es armada, o se arma una defensa del sistema inmune. Por lo tanto, en estas invasiones microbianas del intestino, como son las gastrointestinales, no tenemos que proceder a la inmovilización del intestino. En primer lugar, porque las células bacterianas tienen que ser eliminadas. En segundo lugar, porque es necesario esta interacción. También, no solo el hospedero arma toda esta historia, sino que las células microbianas o los microbios en general pueden tener estructuras compartidas con el hospedero, lo cual dificulta el armado de la respuesta inmune, mimetizan ciertas vías. Mire lo evolutivo que hay en esta cuestión. Acá me comí una cripta más rica, la zona inferior, pero bueno. Recuerden ustedes que un porcentaje importante de nuestro material genético proviene de los procariotas. Entonces, puede ser que el sistema inmune se confunda alguna célula propia por extraña. Sí, aparte que la microbiota es reconocida ya, hay células del sistema inmune adaptativo ya que son muy tolerantes, es decir, no todas las células
el sistema inmune, bueno, vimos la de memoria, hay otras que son tolerantes, así que aguantan ciertas posiciones sin activarse. Acá También, sí, perdón. y también puede pasar que tengamos un sistema inmune exagerado, que reconozca lo ajeno, pero en vez de decirle, che, mirá, te vamos a encapsular porque no podés estar acá, hace un escándalo, un montón de fibrosis polimorfonucleares, fibrina por todos lados, un masacote donde había 3 microorganismos. Entonces termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Y en cambio el sistema inmune te está exagerando la respuesta. O de lo que vos referías con picaduras de artrópodos, es decir, cada proteína, o de víboras, otros animales, otros insectos, es decir, se libera eso, lo inoculado es reconocido como un antígeno. Claro. Entonces uno le dice al organismo, ¿hace falta hacer un edema de glotis por una abeja? ¿Es necesario? ¿No será mucho? Bueno, hay gente que tiene así un sistema inmune exacerbado. O por lo menos exacerbado ante ciertos estímulos. No responden igual todos los estímulos, pero algunos los detonan. Por ello es que hablabas también de este necesario contacto, o sea, que el niño no viva en una burbuja, sino que tenga contacto con diferentes tipos de estímulos a temprana edad a fin de evitar justamente esta respuesta exagerada, ¿no? Algunos microorganismos también dan lugar a una respuesta exagerada. Acá lo mismo que hemos hablado, acá en este círculo grandote naranja, en esta pelota celeste que supuestamente es el núcleo, el anticuerpo, esto podría ser lo de la izquierda, célula del linfocito B, para ir simplificando, hay una inmunoglobulina que está adherida ya y que permite luego todo un mecanismo de activación del B. Al tiempo que hay otros mecanismos que se encargan de la neutralización, pero si esta inmunoglobulina no reconoce esta partecita del antígeno, no se activa la célula, el linfocito B, por ejemplo. En realidad son muchas poblaciones celulares. Ahora, pucha, está complicado. Bueno, estos son todas las diferentes formas y acciones de las inmunoglobulinas, que las vemos acá en el centro. Es ciertamente compleja por un lado, la neutralización a la izquierda, que ya lo hemos visto. Por otro lado, el reconocimiento del antígeno por células plasmáticas, la lisis por linfocitos T citotóxicos. Yo acá pongo un anticuerpo, pero también los citotóxicos actúan de otras formas. Las células cebadas, los macrófagos, la activación del complemento, es decir, de qué manera hay una redundancia por el adaptativo de todo lo que es la respuesta inmunitaria. Y finalmente, creo que ya parece que ya estamos en tiempo, si quieres avanzamos, pero tenemos una respuesta inmune primaria, en realidad esta respuesta primaria es el primer contacto con el agente, y luego se mantiene una síntesis de IgG en baja escala, en bajo título, y la activación de células de memoria que permite luego del contacto con una segunda exposición de los anticuerpos,
de una respuesta secundaria más rápida y más eficaz. En esta respuesta secundaria no hay, en teoría, IgM. Bueno, hay una pequeña IgM no detectable por el laboratorio, pero sí hay una IgG. Lo que no ocurrió en la respuesta primaria, donde hubo M y G detectable. Yo no sé por qué lo escribí, pero bueno. ¿Seguimos avanzando o ya estamos en el cuadro? Me parece, profe, que hemos compartido bastante información. A mí también me parece. Sí. Es mucho. Tenemos varias clases, ¿no? Sí, tenemos varias clases para continuar. Yo no sé si lo han visto en otra asignatura o es la primera vez que lo ven. No, Sí, no, profe, a voy a hacer principios de la año de vimos en fisio. En fisiología. ¿Lo vieron con este detalle o, bueno, fisiología? Y capaz que un poco más detallado. Sí, esto es más detallado porque tiene que ver con todo lo que es la asignatura y también el diagnóstico. La pasiva. Involucro dentro de las inmunizaciones, digamos, a las vacunas. Y si ustedes conocen otro tipo de inmunización, si pudieran dar otro ejemplo, ¿sí? Si pudieran dar un ejemplo de inmunización que fuera sintética y otro ejemplo de inmunización que fuera natural. Uh-huh. Eso, para que piensen, digamos, esto, cómo va interactuando con digamos, nos dan ejemplos básicamente de inmunizaciones activas o pasivas, sintéticas o naturales. Fíjense la viruela que está apareciendo ahora. En realidad fue, a ver, fue en la década del 78, creo, se declaró la eliminación de la gente. Y esto, ¿quién lo comenzó? Bueno, lo comenzó en realidad un médico que observaba en las costras de los vacunos y en las que, bueno, justamente las mujeres creo que eran entonces, sacaban la leche, ordeñaban las vacas, ciertas costras parecidas a lo que él había visto en los individuos que infectaban, que era el virus de la viruela. ¿Y qué hizo entonces? Bueno, sacó material de estas costras y lo raspó en el brazo con una lanceta de un individuo sano y luego lo expuso al contacto con un individuo con viruela, algo que, bueno, no haríamos en la actualidad. Creo que su primer paciente fue el hijo de jardinero y después su hijo. Y así se trajo la vacuna de la viruela a América, no en brazos de niños de un orfanato. O sea, en brazos de niños huérfanos. Hoy eso sería inadmisible. No, Bien, terrible. pero bueno. Claro, en aquel O sea, entonces ¿por no qué había niños huérfanos? Porque no había ningún padre que reclamara y dijera, no, eso a mi hijo no se lo hace. Bien, estamos muy agradecidos con las vacunas, ¿no? Pero eso fue un espanto. Bueno, después, a medida que pasaron los años, hoy por hoy, para probar una vacuna, tenemos que pasar una serie de permisos y de controles y de restricciones éticas, por supuesto, ¿no? Hay distintos comités que van diciendo esto se puede hacer, esto no.
Bien, pero bueno, estábamos hablando de muchos años atrás, las condiciones eran diferentes, las normativas eran diferentes. Había hasta caricaturas que le aparecían a los inoculados parte de las vacas, es decir, los animales, pero bueno. Pero en ese entonces se trabajaba con un tipo de vacuna que era el agente completo, ¿no? Replicativo y capaz de producir la lesión primero, que estaba dado por un microorganismo similar, fíjense ustedes, similar, que no producía tal enfermedad. Como nos dejamos de vacunar para viruela, ahora tenemos la viruela del mono. Y bueno, eso es otra historia. ¿Preguntas?